Hola, queridos hermanos, hermanas, bendito sea Dios que estamos en este momento, en esta ocasión tan importante para todos nosotros, que estamos juntos aprendiendo cada día más de Jesús, el amor de los amores. Gracias por compartir este ratito, esta charla que vamos a tener acerca de algo tan importante en nuestra vida. Vamos a empezar en esta espiritualidad con un curso, sí, pero ya es algo más práctico. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos guíe, nos dote con todos sus dones para que podamos pues siempre estar pendientes de este aspecto tan importante de nuestra vida espiritual. Pidámosle pues hoy al Espíritu Santo que venga aquí, que nos acompañe, que nos asista, que nos bendiga. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Así sea. Y bueno, vamos a persignarnos, vamos a hacer la señal de la cruz, esa señal de amor, para darle honor a Dios nuestro Señor en este momento de oración, para comenzar con toda la fuerza y todo el amor, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater nostri, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, in saeculum saeculorum. Amén. Nos ponemos aquí, mamita, bueno, en tu presencia, Madre de Dios, San José, aquí también estamos y te pedimos tu intercesión para que todo nos salga perfectamente en esta clase. Y bueno, tengamos aquí la intención siempre de aprender más de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo amado. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar hoy con nuestro tema que es la oración cristiana. En este momento ya de espiritualidad vamos a comenzar. Pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí y pues vamos a estar charlando acerca de el tema que sigue después de lo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan que ya estuvimos viendo los 3 primeros pilares de nuestra fe? Ya vimos primero, bueno, todo lo que es las diferentes religiones, todo lo que pues cada una tiene como peculiaridad en sus creencias, en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus cultos. Y pues después vimos exactamente nuestra religión, el cristianismo, quién lo fundó, cuáles son sus bases, en qué creemos. Y aquí están nuestros pilares, en qué creemos, es el credo, se analizó la profesión de fe, son los sacramentos y la vida de Jesús que nos dejó los mandamientos. Hoy estudiaremos el 4º pilar, la oración cristiana. De hecho, si nosotros pues vamos a remitirnos al catecismo de la Iglesia Católica, exactamente está dividido en estas 4 partes. En lo que creemos, en los sacramentos, en los mandamientos, en la oración cristiana. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y aquí vemos a Jesús meditando, observando, viendo. Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo procesa en el símbolo de los apóstoles, que es lo que en el catecismo se ve en la primera parte,
y lo celebra en la liturgia sacramental, que es lo que se ve en la segunda parte del catecismo, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, que es la tercera parte, son los mandamientos. Por tanto, este ministerio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, como ya les dije, en la cuarta parte, cuyo título es la oración cristiana. Vamos a comenzar diciendo o definiendo qué es la oración. Fíjense que una de las cosas más hermosas que, bueno, me tocó ver en este tema es que pues, el hombre, Dios se ha revelado y nos ha dado ese regalo a toda la humanidad, a toda la creación. Y entonces al hacerlo, pues Él nos da también la posibilidad de dar una respuesta a esa revelación. La vida cristiana y la oración están siempre juntas. Los misterios de la fe, profesada y celebrada, los dones de Dios y nuestra respuesta a esos dones. Eso es la oración. Hay varios, bueno, le comentaba en la clase del miércoles, ahorita conocemos el catecismo que tenemos de la Iglesia Católica, que fue pues hecho, redactado y publicado en los tiempos de Juan Pablo II. Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI también, él formó parte de este hermoso trabajo pues, de mantener nuestra fe viva y dejarla plasmada en todos los conocimientos, todas las dudas que tenemos las podemos pues ahí saciar. Y gracias a Dios, inspirados ellos por el Espíritu Santo, pues llegamos a este documento en el que podemos nosotros pues ver. En el Catecismo de Trento también se dividía digamos, en 4 partes bueno, este documento. También se profesaba la fe en el credo, también se veían los sacramentos y luego se veía la moral y también la oración, pero con un matiz importante que este Catecismo de Trento era como un díplico pedagógico. Se veían los dones de Dios y nuestra respuesta, ¿no? Ahora pues ya tenemos, obviamente tenemos pues este catecismo y también pues se ve la fe que se confiesa en el credo, la fe que se celebra, que son los sacramentos, y la fe que se vive, que son los mandamientos, y como cuarto punto viene la oración. Y bueno, estos 3 primeros puntos que les decía, la fe que se confiesa, que sería, bueno, el credo y la fe que se celebra, los sacramentos y la fe que se vive, los mandamientos, pues coincide con Jesús, ¿no? Que es el camino y la verdad y la vida. El camino, pues serían esos mandamientos, ese cómo, ¿no? La verdad, el credo, en lo que creo. Y la vida, que son los sacramentos. Y obviamente aquí el apéndice sería, pues, la oración. Y entonces, bueno, al paso del tiempo, en la historia, pues obviamente hemos visto toda ese milagro de la revelación a lo largo del tiempo y cada uno ha tenido esa respuesta pues a la magnificencia del regalo que nos ha dado Dios en la vida, que es esa revelación de esa salvación de toda la humanidad. Y es así que pues tenemos a esta Santa Teresa del Niño Jesús, que ella con todo ese corazón lleno de amor, impulsada por todo ese amor y también por la obediencia y el dejo al Espíritu Santo, ella definió la oración. Así dice ella: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como en la alegría. Esa es para ella la oración. Entonces, bueno, vamos a partir de aquí, que es un impulso del corazón. Pidamos hoy, unidos en oración también, que tengamos ese impulso de nuestro corazón, que tengamos esa facilidad, esa sencilla mirada al cielo y que nuestro corazón grite ese reconocimiento y ese agradecimiento. Ya veremos aquí cada aspecto.
La oración es, digamos, es ese diálogo, es tener una amistad. Dios quiere tener una amistad con nosotros. La oración es una relación personal de amistad en la que, pues la iniciativa, el primer paso, pues lo ha dado Dios, lo ha dado Jesús, que ha dicho, ven, entra en mi casa. Entonces, ese es el primer punto. Si nosotros quisiéramos hablar en otro idioma, pues no nos entenderíamos, ¿no? Dios ha puesto en nuestro corazón el idioma del amor y ese todo el mundo lo entiende. Si yo quisiera hablarles, por ejemplo, en inglés, a lo mejor me entenderían algunos, en francés también otros, en neerlandés, pues muy probablemente menos. Pero el idioma del corazón, el idioma del amor, ese todo el mundo lo entendemos. Entonces vamos hoy a aplicar este hermoso lenguaje de amor. La oración es un don de Dios. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame esto, dame lo otro, quítame acá, quítame allá, pero ¿cómo sabemos que realmente eso es lo conveniente? ¿Cómo sabemos que lo que pedimos es adecuado? Por eso pidamos el don de Dios. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? ¿De un corazón humilde y contrito? Aquí tengamos siempre en cuenta lo que ya desde mucho antes se ha visto. Esta oración podemos encontrarla en los Salmos, especialmente en el Salmo 130. Señor, ¿desde dónde? ¿Desde nuestra propia voluntad o desde lo más profundo y de un corazón humilde y contrito? Por eso, el que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, es lo que se dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, así decía San Agustín. Por eso, Señor, te pedimos con todo el corazón y toda nuestra voluntad. Aquí estamos y te pedimos que nos enseñes a orar. También la oración como alianza es una relación entre Dios y el hombre en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios, hecho hombre. Descubrir la oración es nuestro descanso, es el saber que otro está oyéndome, escuchándome, y no solamente escuchándome, también contestándome. La oración es un compartir, es un diálogo, es ese decir, yo creo en ti, subrayar la plenitud de la misericordia, de la revelación. Gracias por este hermoso momento de conocerte más, de poder saber que el diálogo entre tú y yo, Señor, es ese medio, esa oración que nos conecta todos los días, todo el tiempo. Es la oración como alianza. La oración como comunión. En la alianza nueva, la oración es la relación viva de los hijos de Dios por su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad, toda entera con el Espíritu, todo entero. Esto nos decía San Gregorio Nacianceno. Así la vida de la oración es la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Podemos esto verlo en Romanos capítulo 6, versículo 5. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Vayamos a Efesios 3, del 18 al 21.
La revelación de la oración. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su paz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de actos, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Esto es muy importante también. Veamos que en cada momento de nuestra historia, de la historia de la humanidad, este llamado de nuestro Señor, de nuestro Creador, ha estado presente y nunca se ha alejado y nos ha dado muestra de cómo debemos hacerlo y lo hemos hecho. No veamos el ejemplo de Abraham. Acordémonos de eso. Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe porque aún en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Pongámonos siempre en esa perspectiva. Veamos desde este nacimiento de nuestra religión. Veamos también la oración de Moisés, que es el modelo de la oración contemplativa. Dios que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús. También veamos, desde el Génesis podemos ver toda la maravilla desde la creación, cómo Dios al revelarse nos da la gracia de poder en oración comunicarnos con Él. Así siempre también vemos en los tiempos, por ejemplo, del rey David, según el corazón de Dios, podemos ver, fíjense nada más qué maravilla, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es Él solo, Rey y Señor. Veamos también los profetas, cómo sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gratitud íntima con Dios e interceden por los hermanos a quienes anuncian cuánto han visto y oído del Señor. Veamos aquí el ejemplo de Elías. También en los salmos son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios se convierte en oración del hombre, indisociablemente individual y comunitaria. Esta oración, inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la salvación. Por eso, saben, descubrir que la oración es como un descanso, saber que a lo largo de toda la historia ha estado nuestro Señor. Es nuestro descanso. No es un mero deber, no es solo ver las cosas pasar y ya. Es la certitud que tenemos. Es el regalo del descanso del alma. Gracias, Señor. Glorioso Señor. Gracias por esta vida de oración que nos enseñas a tener desde antiguo. También, conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios, que en su humanidad santa dirige a su Padre en la oración filial. He aquí desde el Antiguo Testamento cómo se da cumplimiento en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, desde pequeñito, con su madre, con esta madre tan hermosa que nos ayuda a orar. Para el pueblo de Dios el templo es el cuerpo, el templo también en donde se adora a Dios, siempre debía ser el lugar donde se aprende a orar.
Acuérdense las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas de cada el incienso, los panes. Todo lo que se hacía era para santidad y gloria del Altísimo. Y bueno, la oración siempre ha sido pues esa parte constitutiva del pueblo. Alguien siempre lo mostraba y el pueblo llevaba siempre este seguimiento. En la plenitud de los tiempos, el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Aquí está Jesús. Es siempre aproximarse a su santidad, a la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, como decíamos, y la verdad y la vida. Él nos enseña. También en el Nuevo Testamento, pues vemos como el Hijo de Dios, hecho hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón, como lo decíamos aquí. Aquí decía, yo debía estar en las cosas de mi Padre cuando se perdió en el templo, ¿se acuerdan? Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad con los hombres y en favor de ellos. El cristiano vive en comunión con Dios. El cristiano cree que la relación personal y directa con la Santísima Trinidad es posible y además necesaria. La oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unción de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Dicho por San Gregorio. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Ya lo habíamos visto. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Cristo es ese ejemplo de oración. La oración a Jesús también ya ha sido escuchada por él durante su ministerio a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras, por ejemplo, las del leproso, las de Jairo, las de la cananea, las del buen ladrón, o en silencio, como los de los porteros del paralítico, de la hemorroísa, que toque al borde de su manto, de las lágrimas y el perfume de la pecadora. La petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, sanando enfermedades o perdonando pecados. Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. San Agustín resume admirablemente las 3 dimensiones de la oración de Jesús. Ora pro nobis ut sacerdos noster, ora in nobis ut caput nostrum, oratur a nobis ut Deus nostrum. Agnoscamus ergo et in illos voces nostras, et voces es in nobis. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Luego entonces, ¿qué es la oración? Decíamos que es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Señor, lo que a mí me conviene, porque muchas veces pido y luego hasta replico y digo, ¿por qué? ¿Por qué no me das lo que te pedí? Y Señor, simplemente no era lo que me convenía.
La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. La oración es siempre ese dejarme, es ese diálogo, es tenerte como amigo. Dios quiere tener esa amistad con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La oración es personal también. Es un diálogo entre cada uno de nosotros y Dios. A Dios hablamos, a Dios escuchamos. Pero también aquí les debo decir, la oración es esa oración personal, única de amistad, en la que estoy con Jesús, con Dios, con nuestro Señor, platicando, conversando, compartiendo y siempre teniendo un intercambio. Pero también esa oración se convierte en una oración colectiva cuando estamos en comunidad. La oración también nos enseña a estar en comunidad en oración. Jesús y la oración. Aquí recalquemos que en el Evangelio de San Lucas subraya, el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Jesús. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 3, versículo 21. Y de su transfiguración. Lo podemos encontrar en Lucas 9, versículo 28. Y antes de dar cumplimiento con su pasión al plan amoroso del Padre, en Lucas capítulo 22, de los versículos 41 y 44. Ora también ante los momentos decisivos que va a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12. Veamos esto en Lucas 6, 12. Antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, también lo podemos encontrar en el capítulo de Lucas, en el capítulo 9, versículos 18 al 20, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación, en Lucas 22, 32. La oración de Jesús ante los acontecimientos de la salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Cuando Jesús ora, nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su oración a su Padre, pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre, dirigiéndose a las multitudes que le siguen. Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Qué hermosa pedagogía, Señor. Efectivamente, como la palabra pedagogo significa paidos, niño, gogé, conducir, el que toma a los niños de la mano y los lleva para aprender. Así, Señor, tú nos llevas de la mano para aprender de ti, Jesús, porque aprendiendo de ti, sabiendo cómo eres tú, quién eres tú, también podemos conocer al Padre. Gracias por conducirnos y llevarnos de la mano en el camino de la oración, por el camino del conocimiento del Padre y la inmensa alegría de saber que el Espíritu Santo está en nosotros también. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio. Esto ya lo vimos ahorita. Ya vimos cómo Jesús nos escucha. Jesús nos contesta esa oración. Escucha nuestras necesidades, sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que debemos de pedir y le gusta que pidamos. A veces no sabemos decir las cosas y yo creo que él de alguna manera al no complacer esas cosas, porque Jesús no es un complacedor, como si fuera un programa de radio en donde podemos pedir una canción y Él nos la complace, ¿no? La oración es un diálogo serio, comprometido, responsable con Él.
y debemos de pedir cosas que satisfagan de veras nuestra vida. No podemos pedirle a Dios nuestro Señor que nos saquemos la lotería o que le hagamos mal a otro. Eso no puede ser. Eso no es oración. Eso no va a tener una respuesta por lógica. También vamos a ver que la oración, por eso es, aunque es un regalo del descanso del alma, también es un combate real y muy serio en el que hay muchas tentaciones. Ser fiel a la oración resulta también un combate. Combate incluso con nosotros mismos, a no saber pedir. Por eso tenemos que recurrir siempre a las fuentes de la oración cristiana. La palabra de Dios. Siempre, siempre esa palabra que es una palabra viva, es una palabra que nos da siempre la respuesta. A Dios hablamos por nuestra boca y lo escuchamos por la palabra de Dios en la Biblia. Así es. Entonces, pidamos siempre, por eso tenemos que estar pendientes de esta palabra viva de Dios. Este saber siempre de todo lo que Él nos quiere decir. Hay en la oración, por ejemplo, la lección divina es una de estas oraciones hermosas porque está precisamente tomada de esa palabra viva de Dios. El Espíritu Santo nos inunda, nos llena de su fuerza, de su conocimiento, de sus dones. Y la palabra de Dios, ese capítulo, ese evangelio o esas lecturas que hacemos, llegan a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y ahí Él nos habla y quiere decirnos algo, se nos manifiesta y llega a nuestro espíritu. Entonces es tan importante saber esa interpretación, pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento. Eso es muy importante. También otra de las situaciones importantes es tener en cuenta la liturgia de la iglesia. Nosotros solos no podemos hacer las cosas, ¿no? Tenemos que siempre tomar en cuenta pues lo que ya está, pues vaya, en el conocimiento de la iglesia. Recordemos que la palabra liturgia es el conjunto de prácticas establecidas ya que regulan, bueno, vaya, en cada religión el culto y las ceremonias que hay en cada una de ellas, ¿no? Ceremonias religiosas. Entonces, para nosotros en la liturgia, en la iglesia ya tenemos ese conjunto de prácticas establecidas. Sí han cambiado a lo largo de la historia y también nosotros tenemos ese testimonio con el Concilio Vaticano II. Sí había una liturgia antes del concilio y obviamente ahora, ¿no? Y bueno, podemos ir viendo a lo largo de la historia también cómo se ha llevado la liturgia de la iglesia. Pero pidamos al Señor siempre, pues que tengamos siempre pendiente este conjunto de prácticas que pues ya están establecidas para que nosotros también tengamos pues ese respeto, pues esa obediencia y ese amor por hacer las cosas como deben de ser. También las situaciones cotidianas son la fuente de la oración cristiana. Esas situaciones que me hacen pues padecer, me hacen sentir pues que tengo la necesidad de una ayuda, tengo la necesidad de pues estar cerca de Dios. Entonces, veamos estas tres fuentes como algo muy importante. Recuerden que la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que se adquiera la ciencia suprema de Jesucristo. Recordemos que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar siempre la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Nunca lo olvidemos. También, bueno, recordemos la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el ministerio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la iglesia, comunión
con la Trinidad Santísima. Y bueno, también orar en los acontecimientos de cada día y cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños y a los servidores de Cristo. A los pobres, a los de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Vamos a ver las expresiones de la oración. Tenemos la oración vocal. La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso practica la más interior de las oraciones. No podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de nuestra personal. Con el Padre nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. La oración vocal, o sea, especialmente se refiere pues a la boca, ¿no? a la cuestión de pronunciamiento, de proclamarlo. Entonces, eso es aquí una oración que proclama la bondad y la grandeza y la gloria del Señor. La meditación. No es como la entendemos en el budismo o en el brahmanismo y en esas religiones no cristianas. La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar hacia la unión del amor con el Señor. O sea, la meditación no es ensimismarse y olvidarse de todo y ya quedarse con el Señor. No, no, no. La meditación es el paso reflexionante, es el paso en el que hace intervenir todos nuestros sentidos, todo lo que somos, para profundizarnos en nuestra fe y comunicarnos completamente con nuestro Señor. Después viene la oración de contemplación. La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se encuentra la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad, como ya lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Eso es la oración de contemplación. A veces no, ni siquiera nos sale a veces palabra, pero estamos viéndolo y eso es ya en sí, per se, una oración. Entonces recordemos, las expresiones de la oración son la oración oral, la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Los tipos de oración. Oración de alabanza, oración de adoración, oración de petición, oración de intercesión y oración de acción de gracias. En la oración de alabanza, en esta oración damos gracias, nos sabemos bendecidos por las bondades de Dios nuestro Señor y lo alabamos, lo llevamos hasta lo más alto de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. No podemos decir simplemente en una sola palabra todo lo que pensamos y sentimos por Él. Luego entonces por eso lo alabamos en esta palabra, aunque es tan corta, decir que alabamos, Señor. Le damos todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, Señor. Gracias. Entonces, esa oración de alabanza es realmente ese reconocimiento de que estás con nosotros, Señor. Es esa bendición que tenemos. Gracias, Señor, porque expresa desde el fondo de nuestro corazón el encuentro contigo. Nosotros, bueno, siempre estamos aquí pidiendo, siempre, pero tenemos que dar gracias, alabar, antes de que te pidamos, Señor. Entonces, la adoración, ahora vamos a la oración de adoración. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador.
Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios, siempre mayor. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. La oración de petición. Sobre la oración de súplica está lleno de matices, porque en esta podemos pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar o incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de la petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. La petición de perdón, en este sentido, es el primer movimiento de la oración de petición. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos revela a la luz de la comunicación con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Entonces pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienza con la petición de perdón. Siempre pedimos perdón. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene conforme a las enseñanzas de Jesús. Y también siempre al final de nuestra oración en la iglesia decimos que lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos al Padre, como esa oración de saber que Él nos escucha y que por medio de Él todo será satisfecho si es conveniente a nuestras necesidades. La oración de intercesión, esa oración de pedir por el otro, esa oración de saber que también les pedimos por aquel que lo necesita. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder a su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Interceder es pedir en favor de otro. Así es de que en esta oración siempre pidamos a Dios pues que nos dé también la sabiduría para pedir con prudencia y con sabiduría y sobre todo con mucho amor por nuestros prójimos, por nuestro prójimo, el más cercano y a veces también el que no es, pues el que es nuestro enemigo, el que no nos quiere, el que está persiguiéndonos. Y bueno, así llegamos a la oración de acción de gracias que caracteriza de la iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En la obra de la salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias. Así vemos las cartas de San Pablo que comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias. Y el Señor Jesucristo siempre está presente en ella. En todo dad gracias, pues esto es lo que dice Dios. En Cristo Jesús quiere de vosotros. Lo encontramos en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. También como dice con la carta a los Colosenses en el capítulo 4, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias.
siempre, Señor, dar gracias. Y esta oración de dar gracias, bendito, porque también es de los momentos más bonitos. Porque, Señor, aquí reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a ti. La vida, la salud, todo lo que tenemos y somos, pensamos y tenemos es gracias a ti. Y además, si no agradeciéramos, seríamos viles, Señor, por tantas maravillas. Los maestros de la oración. Pues nuestro primer maestro, ustedes saben, es Jesús. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Entonces, bueno, veamos, muchas gracias, Señor, por este maestro tan hermoso que nos has dado. Jesús, maestro de maestros, Jesús nuestro Señor. Y bueno, con ello también, pues a lo largo de la historia hemos visto tantas personas que han amado a Jesús. Primero, bueno, tenemos a María, a nuestra bendita María, a San José, también maestros de la oración. Hemos también visto a, por ejemplo, a San Agustín, a Santa Mónica, a San Pablo, al mismo Pedro, en fin, a todos los santos y los mártires que siempre han dado cuenta del amor y de los milagros con Jesús y este diálogo de amistad que han tenido también, bueno, y con los que pues también han tenido grandes combates, reales combates y muy serios combates con el enemigo, pues mediante la oración han salido triunfantes y nos han dado el ejemplo de eso. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, por estos maestros. También las diferentes tradiciones de oración cristiana, por ejemplo, los franciscanos, los jesuitas, los misioneros del Espíritu Santo, en fin, todos esos ministerios que son de veras también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Son servidores del buen pastor, han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración, la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas, en fin. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual de la Iglesia. Así es de que, bueno, gracias por todo este camino que ya tenemos y pues ahora ya no es tan fácil por lo cercano del conocimiento, pero tan difícil porque hay cosas que alejan tanto. A través de la tradición, como en la Iglesia, el Espíritu Santo enseña a orar a sus hijos. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. Entonces veamos aquí. Aquí no puse imágenes, pero bueno, en la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. El camino de nuestra oración es Cristo, porque esta se dirige a Dios Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por eso las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Esto también ya lo habíamos mencionado un poquito antes. Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene,
La Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión. Ven, Espíritu Santo, ven. En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor. Pues María, en efecto, nos muestra el camino, que es su Hijo, el único mediador. Los servidores de la oración. Pues primero que nada tenemos aquí a la familia cristiana, que es, pues digamos, ese es el primer lugar, pues donde formamos a nuestros, o nos formamos, ¿no?, en la oración. Aquí en el catecismo dice, fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia, que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Entonces pidamos que nuestras familias siempre permanezcan unidas en la oración. El segundo aspecto de los servidores de la oración es hablar de los ministros ordenados. Son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Los servidores del buen pastor han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración, la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Así es de que, bueno, pidamos por todos estos ministros ordenados para que, como buenos pastores, pues lleven al rebaño a buen lugar. Que no sean trabajadores, no, que sean buenos pastores. El pastor da la vida por sus ovejas y ama a todas ellas y sabe su nombre. Entonces pidamos que sean realmente esos buenos pastores que lleven el rebaño. Los religiosos pues han sido consagran toda su vida a la oración. Entonces, esto es, pues su vida la vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual de la iglesia. Entonces, pidamos por toda esta porción de la Grey Amada para que también pues, sepan llevar con su ejemplo, guiando pues, al pueblo de Dios. Los grupos y comunidades y movimientos eclesiales, todos estos grupos que también han recibido el llamado de Dios para propagar su fe, para propagar su amor, para pues formarnos en la oración. Entonces pidamos por todas estas comunidades, si alguno tiene dudas en cómo orar, pues acercarse a este tipo de comunidades, estos grupos, para que podamos todos juntos pues hacer este conocimiento. Y bueno, las catequistas. La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido. Entonces pidamos a Dios nuestro Señor por todas las catequistas, por todas estas, pues este grupo de personas comprometidas con la oración y con la enseñanza de la palabra de Dios. Los lugares favorables para la oración. Pues digamos, aquí vamos a mencionar la iglesia, pues que es la casa de Dios, es el lugar propicio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es el lugar donde seguramente siempre nos encontramos con Dios, siempre estamos y sabemos que ahí vamos a hablar con Él. Y si no me sale a mí personalmente una oración solo, tengo pues muchas posibilidades de poder accesar a la oración, poder decir esas palabras que con oraciones ya hechas podemos pues llevárselas a la presencia de Dios.
Para la oración personal, el lugar puede ser un rincón de oración. Ese lugarcito, ahorita mismo estamos nosotros aquí pues con nuestra computadora y normalmente vemos atrás una imagen de Cristo, una imagen de la Virgen. Pues ahí puede ser ese lugar, ¿no creen? Puede ser ese lugar donde estoy ahí con Él, cerca de Él, hablando de Él y bueno, de paso, cubriendo también muchas necesidades, ¿no? A lo mejor estamos en el comedor y bueno, tenemos que hacer mil cosas, pero busquemos ese lugar donde podamos estar con Él, hablando con Él, llorando a veces con Él o contemplándolo. Entonces pidamos por eso. Y los santuarios, esos lugares que están destinados precisamente para ese ensimismamiento, ese resguardarse. Les comentaba, hay una palabra que a mí me encanta, que hasta se escribe bonito también, es la ascesis, A-S-C-E-I-S-I-S. Entonces, la ascesis es ese recogimiento, ese meditar, es estar solo para entablar un diálogo con el Señor. Entonces, todos estos lugares, bueno, son espacios donde podemos pues, hablar con Dios y tener ese diálogo hermoso con Él. Pero bueno, pidámosle siempre al Señor que en cualquier lugar, en todo momento, que estemos siempre en oración con Él. Los combates en la oración. Bueno, pues aquí también habíamos visto que así que nosotros pues tenemos o sentimos un gran descanso pues, al orar. También recordemos que hay un gran combate. Primero con el mal, porque siempre va a estar buscando situaciones y pretextos para que nosotros no entablemos esa comunicación con Jesús, con Dios, ¿no? Que nos alejemos, que tomemos cualquier pretexto para que no empecemos nuestra oración. Entonces, pues pidámosle siempre eso a nuestro Señor, que sea pues el que esté siempre presente y que nos ayude en todos estos momentos pues, de obstáculo para hablar con Él. Recordemos que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Siempre supone un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con Él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Y contra quién es ese combate? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. No lo olvidemos, hermanos. No podemos decir, de veras, no podemos desligar la oración de toda nuestra vida. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá obrar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Entonces, tengamos eso siempre en cuenta, que tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración también. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Tenemos también que hacer frente a mentalidades de nuestro mundo, de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego, la oración hay muchas personas que dicen, la oración es inútil, pues es improductiva. Entonces tengamos cuidado
el sensualismo y el confort, adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. He aquí que la oración es amor de la belleza absoluta y solo se deja cautivar por la gloria de Dios vivo y verdadero. Ojo, y por reacción contra el activismo. Se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. Pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida. En este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración, desalientos ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes, decepciones por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, difícil aceptación de la gratitud de la oración, etc. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si queremos vencer todos estos obstáculos. Entonces, tengan ustedes en cuenta la necesidad de tener esta humilde vigilancia. Que Dios nos libre ya, pues, pues, distraernos, que cachemos que estemos en este momento de distracción y que invoquemos al Espíritu Santo más fuertemente a este egocentrismo, a la sequedad, que también en la sequedad, el desierto, también nos ayuda a tener más gracia, esa falta de fe, a la asedia, eso que no nos permite ni siquiera movernos. No pasa nada, no, sí pasa. Pidámosle a Dios nuestro Señor por todos estos inconvenientes y estos combates en la oración, que nos ayude para que sepamos enfrentarlos y bueno, salgamos triunfantes. Continuamos que debemos siempre perseverar en el amor. Es necesario orar constantemente. Lo vemos esto en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17. Orar siempre es posible, siempre y cuando queramos. Querer es poder desear, dice un dicho, y eso es cierto. Querer orar es siempre poder hacerlo. Orar es una necesidad vital, no es una obligación. No tengo que decir, ay, tengo que orar. No. Es un gusto, es una necesidad ya de vida. El que empieza a orar ya no puede dejar de hacerlo. Es como dejar de respirar, no puedes dejar de respirar. No puedes dejar de comer. Así orar igual es parte de nuestra vida. La oración y la vida cristiana son inseparables. Así sea. La oración del Señor en el Padre Nuestro. Debo decirles que yo creo que una de las situaciones que debemos tener en cuenta siempre en bueno, menos ahorita en esta charla, es que en el capítulo, en la parte de la oración, en este catecismo de la Iglesia Católica, pues se divide este capítulo de oración en dos partes. En todo lo que hemos dicho ahorita y todo lo que es la oración del Padre Nuestro, que es la perseveración en el amor. Entonces, orar constantemente y dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, con la oración que Él nos enseñó. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Bueno, orar es siempre posible, Señor. Ayúdanos y danos las gracias. Entonces, demos más bien a ti las gracias, Señor. Y esta oración del Padre Nuestro, estando Jesús en cierto lugar orando, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Esto lo podemos encontrar en Lucas 11, versículo 1. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da a ella un texto breve con 5 peticiones.
San Mateo, una versión más detallada con 7 peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo con las 7 peticiones. Y aquí está. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor nuestro, Padre nuestro, en la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza a los dignos de. En fin, Padre es pues ese ser que nos cuida, que nos protege, que nos da todo. Un papá da todo. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Entonces cuando llega Jesús y dice, Abba, papito, Padre, bueno, nos está llevando a decir, Señor, aquí estamos, gracias, Padre, tuyo, mío, nuestro. Gracias, Padre, que estamos en comunión contigo, con Jesucristo, tu Hijo también. Por eso eres Padre de Él y el Padre nuestro. Entonces te conocemos y te reconocemos siempre como ese ser que nos ayuda y nos cuida con todo el corazón. Que estás en el cielo no entendido como esa parte azul que vemos en nuestro horizonte, no. El cielo como esa parte, esa inmensidad, esa eternidad, esa creación que tú nos diste, ese todo que tú nos das. Gracias. Gracias por este cielo donde tú estás, esa eternidad, ese el lugar que está en todos lados. Tú estás en todos lados. Santificado sea tu nombre, conocido sea, Señor, por todos, por toda esta humanidad que necesita de tu presencia, de tu amor. Venga a nosotros tu reino, comparte con nosotros esa gracia por medio de tu Hijo Jesucristo, conociéndolo a Él, que conocemos a ti, y compartimos todas las bondades y gracias de tu gloria y de tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No sea lo que yo digo, sino lo que tú quieres que haga, Señor. Que no sea yo, que seas tú en mí, Señor, siempre, aquí y en la eternidad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Eso que necesita mi cuerpo como una criatura física, como una criatura que necesita de los alimentos, necesita del vestido, necesita de guarecerse de un lugar. Sí, pero también dame ese pan de vida que es tu palabra, Señor. Bendícenos y acompáñanos siempre. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Señor, porque al enseñarnos cómo perdonar, Jesús nos enseñó siempre cómo debemos de actuar con nuestro prójimo. Perdonar 70 veces 7. Así debemos de perdonar. Y tú al ver ese sentimiento de perdón, también perdonas nuestras culpas porque somos pecadores. Somos grandes pecadores. Perdónanos, Señor, acompáñanos y guíanos en el camino del perdón, de pedir perdón y de saber perdonar. No nos dejes caer en la tentación porque ella nos tienta, nos habla. Y a veces con toda la inocencia o la ignorancia conversamos con ella y caemos en el pecado. Ayúdanos y líbranos y danos fuerza para que podamos simplemente no caer en la tentación, ni siquiera caer en sus seducciones. Y líbranos del mal, líbranos de todos los males físicos, psicológicos, intelectuales, de salud, de vida. Líbranos del mal de no estar contigo en la eternidad. Señor, cuántas cosas no podemos decir. Gracias por esta oración que nos dejas con tanto amor. Resumen y conclusión.
La oración es un diálogo, una charla fraterna entre Dios y tú. La oración es una necesidad del corazón humano. Por medio de la oración establecemos, mantenemos y profundizamos la relación divina para la que fuimos creados. Oramos porque Dios nos exhorta a orar. Jesús es nuestro maestro de oración. La finalidad de la oración va mucho más allá de pedir bendiciones a Dios. El Padre Nuestro es un modelo de las actitudes básicas que debemos asumir en la relación con Dios. La oración es una actividad permanente. Hay que dar un tiempo cada día dedicado especialmente a la oración. Podemos y debemos orar con otras personas. Así es. Conclusión. El cristiano vive su espiritualidad en la comunión con Dios, que se da, además de los sacramentos, en la vida de oración. Vamos a hacer ahorita, si me permiten, vamos a hacer una dinámica grupal. Vamos a darnos 5 minutos. En estos 5 minutos vamos a cerrar los ojos. Vamos a poner nuestras manitas sobre nuestras piernas, con las palmas hacia arriba. Y damos al Espíritu Santo que nos ilumine para darle una oración, meditar una oración, dedicarle una oración a nuestro Señor, pues dando testimonio de esto que hemos aprendido el día de hoy. Escribámosle después lo que nos sale del corazón y compartámoslo con nuestros compañeros ahorita. Entonces vamos a dar este silencio, vamos a dar este momento de este tiempo de ensimismamiento, este momento de recogimiento para tener un diálogo completo con nuestro Señor. Pedimos entonces al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a hacer esta oración, este acercamiento con Jesús, que es nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Guardamos entonces un momento de silencio y vamos a hacer nuestra oración. Para terminar, quiero leer una oración de San Agustín a Jesús. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humildad sublime, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi preciosa herencia, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré dedicado otra cosa en mi vida fuera de ti? ¿Dónde estaba yo cuando no pensaba en ti? Deseos todos de mi corazón inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran que mucho tardaron ya. Apresúrense hacia la meta. Busquen al que buscan. Oh Jesús, anatema al que no te ama. Rebose de amargura que no te quiere. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deslinde en ti, se admire en ti, se admire ante ti. Dios de mi corazón y porción mía, Cristo Jesús, que desfallezcan los alientos de mi pecho y vivas tú en mí, y se enciendan en mi espíritu las brasas vivas de tu amor, creciendo hasta convertirse en fuego perfectísimo. Que éste arda siempre en el altar de mi corazón, hierva en mis entrañas e incendie lo íntimo de mi alma, para que en el día de mi muerte me presente ante ti, consumido por tu amor. Vos estéis para glorificar plenamente a Jesús en mí, en tiempo y en la eternidad. Amén. Jesús, bendito y alabado seas por siempre. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía.
Bendito San José, aumenta nuestra fe. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias por esta hermosa charla. Gracias por este momento de oración. Gracias por este conocimiento, por este compartir sus hermosas oraciones. Infinitamente gracias. Les mando un beso y todas mis bendiciones. Y bueno, estamos aquí con todo nuestro corazón. Gracias, Pili, gracias. Gracias a todos, gracias Susi, gracias a todos los que están aquí conectados. Que Dios los acompañe siempre y la Virgen de Guadalupe nos bendiga también. Amén. Muchas gracias y estamos entonces en comunicación. Hasta luego.